Hoy traje un tema que se llama la oración. ¿Por qué la oración? Porque la oración desempeña un papel muy importante en la vida de nosotros como hijos de Dios, y aún más ahora que tenemos una nueva identidad, ¿cierto? Cuando llegamos al entendimiento de nuestra identidad, esta nueva identidad, nuestra perspectiva cambia totalmente. Cambia la forma como leemos la palabra y cómo interpretamos la palabra. Cuando yo comencé a estudiar con los pastores Rojas de la nueva identidad, pues para sorpresa de todos, pues era algo nuevo. Y cuando llegamos al tema de la oración, pues para mí fue impactante, porque yo ya 20 años había aprendido a orar diferente. Había aprendido a orar desde la ley, había aprendido a clamar, a ayunar, a llorar, ¿cierto? Esa era mi manera de orar. Cuando empezamos con la nueva identidad, pues para mí era muy difícil. Decía, ahora yo cómo oro, y cómo es que ahora yo oro acá desde mi nueva identidad, si ya no le voy a pedir a Dios, entonces yo cómo voy a orar. Y era que en las iglesias donde yo estuve, pues siempre estuve sirviendo en la oración y la intercesión. Entonces se podrán imaginar que todos los domingos me entregaban a mí el listadito de todas las peticiones de toda la iglesia, ¿no? Por sanidad, por provisión, por todo, ¿sí? Y entonces se podrán imaginar cómo llegaba yo a mi lugar secreto, ¿no? Con toda la lista de la iglesia más la lista mía. Entonces, cuando conozco la nueva identidad, y fue una de las cosas que primero le pregunto al pastor, y entonces ahora, ¿cómo es que yo voy a orar? Y el pastor se ríe, tiene muchas anécdotas conmigo porque eso fue. Entonces, eso fue un poco difícil, empezar a orar y interceder desde la nueva identidad. Y así como yo sé que hay algunas personas que están aquí, que también a veces se preguntan, ¿y cómo es que yo voy a orar ahora? ¿Cómo es que yo, si tengo una necesidad, si voy a pedir o es que ya no voy a pedir? ¿O cómo yo intercedo por mi familia o cómo yo intercedo por otras personas? Y aquí lo vamos a ver en la oración, ¿sí? Y hoy por eso traje este tema de la oración, tomando como guía también el estudio que el pastor tiene en la página Nueva Vida en Cristo. Son 10 audios que el pastor tiene y son 10 audios donde él habla de la oración. Yo tomé algunas partes de allí que son muy claras y son claves. Pero hoy voy a enseñar cómo orar después de la cruz. Acuérdense que el pastor nos enseñó cuando vamos a leer la palabra es, ¿dónde está mi posición? ¿Estoy antes de la cruz o estoy después de la cruz? Pues hoy vamos a aprender a orar después de la cruz, después de la obra redentora, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos que tener en cuenta para la oración de quiénes somos ahora, cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, para poder así interpretar la palabra y para que la oración dé buenos resultados. Amén. Es por eso que en Lucas 11:1 los discípulos le dicen a Jesús que les enseñe a orar. En ese momento, cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar, ellos están antes de la cruz porque nuestro Señor Jesucristo aún no había muerto. Y eso es clave que lo tengamos en cuenta eso. Jesucristo estaba vivo, Él no había muerto, entonces está antes de la cruz. Vamos a estar leyendo Mateo 6:5. Dice la palabra, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos.
No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestros padres saben de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vamos a dejar ahí y luego seguimos con el versículo 9. Entonces, como les estaba diciendo, esas instrucciones que les está dando Jesús a sus discípulos, ¿cierto? Lo está haciendo antes de la cruz. Así que estas instrucciones son válidas y debemos interpretarlas a la luz de nuestra nueva identidad. O sea, nosotros podemos tomar parte, el Padre Nuestro es un modelo de oración y podemos tomar algunos versículos de estos para orar, pero no vamos a orar de antes de la cruz, sino vamos a orar desde nuestra nueva identidad, de acuerdo a nuestra identidad y a la perspectiva de Dios, ¿cierto? Y mayormente a través de los ojos de la redención. ¿Qué significa la redención? Eso significa que fue después de la obra redentora. O sea, donde termina nuestro Señor Jesucristo y comenzamos nosotros. La palabra que dice el pastor, que la vida de nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz es la vida nuestra después de la cruz. Entonces vamos a ver que el Padre Nuestro es un modelo de oración y lo vamos a tener después de la cruz. Y es importante porque necesitamos saber cómo orar. Hay muchas personas que dicen, es que yo oro, pero yo no tengo respuestas, parece que Dios no me escucha, parece que mis oraciones no salen de mi habitación donde yo oro. Y uno ve cristianos que se preguntan eso, ¿por qué Dios no les responde? ¿Por qué sus oraciones no salen de allí? ¿Sí? Y es porque nosotros debemos tener claro, primero que todo, es quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos los hijos de Dios, tenemos una nueva identidad, nacimos de nuevo y debemos tener claro lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Porque si no tenemos clara nuestra posición, vamos a entrar a orar y a pedir algo que el Señor ya nos dio o ya hizo por cada uno de nosotros. Y si nosotros no tenemos claro esto, pues simplemente nuestra oración va a quedar estancada y no vamos a poder ver el resultado y el fruto de nuestra oración. Ok, entonces también es importante meditar en esta área de la oración. En versículo 5 Jesús les empieza diciendo que no oren de cierta manera. Le está diciendo a sus discípulos que no oraran como oraban los hipócritas. Y esas personas son algunas personas, especialmente los líderes religiosos, que en esa época querían que los vieran como santos, querían ser vistos por las demás personas. Y la oración pública era una de la manera que ellos empleaban para poder lograrlo. O sea, entre más la gente los viera, era su ego, ¿cierto? Ellos estaban orando para ser vistos. Pero Jesús vio más allá de los actos de esa justicia propia y les enseñó a ellos que la esencia de la oración no radica en hacerlo para que fueran vistos, fueran ser vistos, sino que la oración radicaba en una relación y una comunión íntima con Dios, ¿sí? Y así orábamos muchos. ¿Cuántos orábamos así? Cuando estábamos en otras iglesias, aún los que veníamos del trasfondo católico, entre más uno se arrodillaba para que uno lo vieran, ¿sí o no? Es así. Entonces vemos el ego de esas personas. Y en otros pasajes de la Biblia también vemos que el Señor habla de que los fariseos también les gustaba que exhibirse. Otros dicen más adelante, en otros versículos, que ellos se maquillaban los rostros para que los vieran que estaban ayunando, para que vieran que se habían trasnochado y que estaban orando constantemente y que ellos eran los más
espirituales. Eso era lo que hacían todos estos líderes religiosos. Pero el Señor les está diciendo a ellos que no oren como ellos, que no sigan haciendo ese tipo de oraciones, dice ahí la palabra, ¿sí? Porque ellos ya tienen su recompensa. Y es triste ver hoy en día muchas iglesias cristianas haciendo lo mismo. Muchos siguen ayunando para que Dios les bendiga, para que Dios les sane. Siguen orando y ayunando en todo. ¿Cuántos de aquí ayunaban? Yo ayunaba. Todos ayunábamos. Y yo me acuerdo tanto de uno en especial, que hice el ayuno a los 21 días de Daniel, que es puro legumbres. ¿Y sabe por qué me acuerdo tanto? Porque no hice sino aguantar hambre y me pegué una descompensada tenaz. Porque tuve uno que suprimir todo lo que eran carnes, lácteos, leches y todo eso. Y entonces eso. Y la verdad que fue tremendo. Hoy en día no es necesario hacer eso, hermanos. Ya no es necesario, ya no necesitamos hacer sacrificios, porque el último sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, una vez y para siempre. O sea, nosotros ya no necesitamos hacer ningún tipo de sacrificio para agradarle a Dios. Nosotros no necesitamos ningún tipo de sacrificio para que Dios nos bendiga. Nosotros no necesitamos hacer ningún tipo de sacrificio para que Dios nos sane, porque el último sacrificio lo hizo el Señor en la cruz. ¿Amén? Ok. De hecho, la palabra dice en Efesios 1:3 que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Él ya nos bendijo. Dice que la palabra que por su llaga ya fuimos sanados. Entonces, es importante tener en cuenta esto. El versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí el Señor les está diciendo, nos invita que entremos al aposento. ¿Qué significa el aposento? El aposento significa un lugar especial donde una persona va a tener un momento de intimidad con otra. En este caso, nosotros vamos a tener un momento de intimidad con nuestro Padre que está en los cielos. Ese lugar secreto que habla la palabra, y esa palabra secreto es la clave. ¿Por qué es secreto? Porque es entre Dios y yo, es entre Dios y cada uno de ustedes, por eso se llama secreto. Los secretos, ¿entre cuántos son? Entre dos, ¿cierto? Solo entre dos personas. Nadie más tiene que escuchar lo que yo estoy hablando en lo secreto con la otra persona. Y entonces el Señor les enseña a los discípulos que vayan a ese lugar secreto y que oren al Padre que está en lo secreto. O sea que es una reunión entre dos, como ya lo dije. Ahora vayamos después de la cruz. Ese lugar secreto, ¿dónde puede ser ese lugar secreto? Porque muchos se preguntarán, ¿y dónde oro? ¿O cuál es ese lugar secreto? En tu casa, en tu apartamento, puede ser en tu cuarto, en la sala, un lugar donde usted esté a solas con el Señor. Un lugar donde te sientas cómodo o cómoda para hablar con Él, donde no haya interrupciones. Por eso dice el Señor, entra a tu aposento y cerrada la puerta. O sea, debe ser un lugar donde estemos en ese espacio con Él, tú a tú, cara a cara con el Señor, que nadie más escuche lo que yo estoy hablando en lo secreto con mi Padre. Y ese lugar secreto encierra algo muy importante, ¿cierto? Y es ese lugar que significa ese a solas, y a solas es con Él, con nadie más. Ese lugar secreto encierra ese lugar donde yo voy a comunicarme en una forma clara, en una forma transparente, en una forma sincera con el Señor. En ese lugar secreto donde yo derramo mi corazón. En ese lugar secreto es cuando yo le digo, Señor, cómo me siento, cómo estoy, a pesar de que Él ya sabe cómo estoy, yo entrando al lugar secreto. Pero es ese lugar donde yo me sincero con Él. Es en el lugar donde yo puedo, en otras palabras, desahogarme con Él.
Pero de pronto otros dicen, ¿y solamente yo puedo orar en el lugar secreto? Pues la oración debe ser constante, pero aquí estamos enseñando a tener esa comunión íntima con Él, o sea que hoy estoy enseñando que es una oración personal, ¿sí? Con Él, en ese tiempo de intimidad. Yo puedo orar en las mañanas, yo puedo orar a todo momento, yo puedo orar en el Transmilenio, yo puedo orar en mi carro, yo puedo orar, cualquiera puede orar donde quiera que quiera orar, pero hoy vamos a enfocarnos solamente en esa comunión con el Señor, en ese lugar secreto que está hablando aquí el Señor a los discípulos. Y entonces en esa oración personal, que es el estar a cara con Dios en los secretos, y es allí en este lugar donde adquirimos esa transformación, es allí en este lugar donde adquirimos ese crecimiento espiritual, es donde el Señor revela su palabra a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Es en ese lugar secreto donde el Señor nos muestra su voluntad. ¿Sí? Muchas personas dicen, pues que el Señor no me habla, es que yo no sé qué es lo que Él quiere. Pues es en ese lugar donde el Señor te dice qué es lo que Él quiere para tu vida. Es en ese lugar secreto donde el Señor revela los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Es en ese lugar secreto donde el Señor expresa lo que realmente Él quiere que nosotros hagamos, en cualquier área de nuestra vida, en cualquier área. Ahora, la oración no es un diálogo. Como dije al comienzo, la oración es entre dos, no es un monólogo, es entre dos. Y cuando empezamos a orar y a medida que perseveramos en esa oración, nos vamos a dar cuenta de la presencia. O sea, el Señor, el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros y eso lo tenemos claro, ¿cierto? Pero hay muchas personas que dicen, pero es que yo entro a orar, pero yo no siento que el Señor esté ahí. ¿Cuánto les ha pasado? Que entran y dicen, no, pues es que yo no siento la presencia, ¿sí? Y muchos dicen eso, entonces no, eso no, si no sienten nada, no quiere decir que el Señor no esté ahí, el Señor va a estar ahí. Él está morando dentro de usted, porque es el Espíritu Santo, Él va a estar ahí. Lo que pasa es que a veces nos han enseñado que tenemos que sentir manifestaciones para sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y es cierto, hay veces que uno siente cosas diferentes, pero el día que no sientas no quiere decir que el Señor no está ahí, no quiere decir que el Espíritu Santo no te está ayudando a orar como conviene, no quiere decir que el Padre no está escuchando lo que usted está hablándole. Él está ahí, Él está ahí. Cuando entramos a ese lugar secreto, entonces podemos escuchar que Él también nos habla. Y muchos dirán, pero ¿qué es lo que el Señor nos habla? ¿Y cómo nos habla? ¿Sí? ¿Será que el Señor me habla aquí al oído? ¿Ya sea que yo escucho la voz? Pues yo hasta ahora nunca he escuchado la voz audible de Dios. Pero cuando yo siento que el Señor me habla, es a través de un pensamiento que Él pone, o a través que Él pone algo en mi corazón, o a través de la palabra. Yo estoy orando y yo siento que el Señor me da una palabra y es ahí cuando yo sé que Él está hablando a mi corazón. Y dice, y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y qué es lo que oramos en lo secreto? Sí, porque dice que entremos al lugar secreto, dice ahí, y dice, y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y qué es eso secreto? O sea, ¿qué es eso que oramos en los secretos? Para mí es hablar, como ya les dije, de lo más profundo de mi corazón, es decirle todo lo que yo siento, es alabarle, es bendecirle, es darle gracias por todo lo que ha hecho y aún sigue haciendo en mi vida. Ese que oramos en el lugar secreto es la misma presencia de Dios, ¿cierto? De Dios. Es la ministración del Espíritu de Dios a mi espíritu. Recuerde que cuando yo estoy en esa comunión, es el Espíritu de Dios hablando a mi espíritu. Que Él me habla es a través del Espíritu. Él no me va a hablar a través de las emociones. Él no me va a hablar a través de lo que yo siento. No, Él me va a hablar a mi espíritu, que es con el que yo me comunico
con mi Padre Celestial. Es esa administración de espíritu a espíritu, y esa comunicación es la que me transforma, es la que me toca, es allí en ese lugar secreto donde yo puedo obtener este tipo de intimidad o comunicación con el Padre. Amén. Y dice, ¿y cómo? ¿Y qué? ¿Por qué nos recompensa en público? ¿Y cómo nos recompensa? Porque acá dice que si nosotros oramos en los secretos, dice que Él nos va a recompensar en público. ¿Sí? ¿Y qué es? ¿Y por qué nos va a recompensar? ¿O qué es lo que Él va a hacer con nosotros en público? Pues simplemente es que a través de la manifestación de lo que Él ha impartido en nosotros, en estos tiempos de intimidad con Él, pues Él se va a manifestar a través de nosotros donde quiera que vayamos. Entonces, si el fruto del Espíritu Santo está en mí, todos sabemos cuál es el fruto del Espíritu Santo: paz, amor, fe, bondad, benignidad, ¿cierto? Templanza, dominio propio. Ese fruto es el que Él se va a manifestar en nosotros, ese amor, ese poder y esa autoridad, es lo que Él se va a manifestar cuando nosotros estemos en público, cuando yo o ustedes estén con otras personas. Ese es la recompensa que el Señor nos da en público, porque es lo que, de acuerdo a lo que nosotros estamos orando. Ahora, no es que nosotros seamos los más súper espirituales, no, simplemente es que a medida que yo tengo esa comunión con Dios en lo secreto, a medida que yo estoy allí, a medida que yo sé cuál es el propósito y la voluntad de Dios, simplemente mi caminar diario se vuelve normal para cada uno de nosotros. Y cada vez que yo camino, ¿sí?, yo sé que estoy caminando como Cristo caminó antes de la cruz. Por eso su palabra dice que nosotros somos, que somos luz, que nosotros somos sal, que nosotros somos los embajadores de Cristo. O sea, donde usted y yo vamos, ¿quién va? Cristo, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Ahora, la comunión con Dios no debe ser, como ya les dije hace un rato, solamente en el lugar secreto. El orar con Dios debe ser en todo tiempo, en todo lugar, en las noches, inclusive en las noches cuando uno duerme. El espíritu de uno debe estar en esa comunión con el Espíritu de Dios. Y a veces muchos piensan que son muy religiosos, o sea, a toda hora orando, a toda hora con Dios, o sea, qué religiosos son. Sí, así nos dicen, esos cristianos son muy cansones, a toda hora están orando, a toda hora están rezando, pero cuando uno tiene hambre y sed de la palabra, cuando uno tiene hambre y sed de Dios, el tiempo es lo de menos. Ahora, ¿cuánto tiempo debemos orar? La Biblia no dice cuánto tiempo. El tiempo lo da cada uno de ustedes, lo da uno, lo que Dios ponga en el corazón. ¿Cuándo debemos orar? ¿En las mañanas, en las tardes? Tampoco dice la palabra. Lo ideal sería en la mañana antes de irnos a nuestras labores, a estudiar, a trabajar. Pero hoy en día muchos madrugamos y hay gente que se levanta a 3, 4 de la mañana. Si lo pueden hacer, genial. Si no, pues cuando regresen o cuando vayan en el Transmilenio. Pero lo ideal sí es tener esa comunión secreta con Dios. Yo normalmente lo hago en las noches. Generalmente mi comunión es con el Señor es en la noche. En la mañana oro lo normal, los 5 minuticos, dándole gracias al Señor, entregando el tiempo ese día en las manos del Señor. Si tengo alguna reunión, algún proyecto, darle gracias desde ya por la victoria que me va a dar en ese día, en todo lo que voy a hacer. Señor, gracias, porque hoy va a ser un día de más victoria, porque lo que yo voy a hacer, lo que voy a pensar, lo que voy a decir, voy a glorificar tu nombre donde quiera que yo vaya. Y eso es mi oración en la mañana y me voy, y si tengo que orar en el día, pues oro, y en la noche yo ya tomo ese espacio para orar. Yo sé que al comienzo es difícil porque a veces uno entra y, como le digo, a mí me pasó con esta nueva identidad, y yo llegaba y ahora qué, gracias Señor, pero ¿por qué le doy gracias? Y uno duraba 2, 3 minutos y ya como que salía uno. No que no se inquieten por eso. Lo importante es comenzar, es tener disciplina y deseo en el corazón.
¿Y por qué digo que disciplina? Porque cuando uno realmente aparta ese tiempo para Dios, pues nadie le quita ese tiempo para Dios, como el tiempo de los domingos. Aquí en mi casa ya sabemos que los domingos es la iglesia y no es religión, y no es legalismo. Nosotros ya nos acostumbramos que el domingo es para el Señor, para ir a la iglesia, a menos que estemos viajando. Y venimos a la iglesia. Entonces apartamos ese tiempo del domingo para el Señor. Y eso es disciplina. Que llegó la familia, ¿quieren ir a la iglesia? No. Bueno, entonces, bienvenidos, aquí está su casa, adiós pues, o caminen todos para la iglesia. Pero no se negocia el domingo, eso es disciplina. Así debemos ser con nuestra comunión con el Señor, no es negociable. Yo voy a orar en las noches, mi tiempo de comunión con el Señor es en la noche, pues yo lo voy a hacer de tal hora a tal hora, y esa es mi relación con Él y lo voy a hacer. Eso se llama disciplina y tener deseo en el corazón. ¿Deseo de qué? De escuchar la voz de Dios. ¿Deseo de qué? De escuchar el propósito y los proyectos que Dios tenga para mí. Es la única manera. Es la única manera, estar en la presencia de Dios. Ahora, no tiene usted que esforzarse, lo que dicen esto, no es que yo me tengo que esforzar, es que yo, no, acuérdese, no es en sus fuerzas. La palabra dice, no es en nuestra fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, darle el corazón. A Dios solo le interesa nuestro corazón. Dios quiere, Él ya sabe lo que hay en nosotros. Ahora es importante que crezcamos en la comunión con el Señor, no solamente en la calidad del tiempo, también de la calidad del tiempo, sino también en la lectura de la palabra. Es súper importante también que nosotros leamos la palabra. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo, voy a poner un ejemplo, si yo mañana tengo una reunión con unos clientes, yo debo saber el tema que yo voy a hablar con ese cliente. Y yo voy a tener que hablar el mismo idioma con ese cliente. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué negocio voy a hablar? ¿De qué producto voy a hablar? En el caso mío, que yo trabajo en ventas. Entonces yo tengo que ir preparada en el tema para poder hablar el mismo idioma con esa persona. Entonces, cuando yo entro al lugar secreto a hablar con mi Padre, pues yo debo leer la palabra también, porque el Señor, va a haber momentos en que el Señor nos va a hablar con su palabra, y si yo ni siquiera la conozco, entonces yo voy a quedar como que, ¿de qué me está hablando Dios? Si yo leo la palabra, y yo a veces estoy hablando y el Señor me pone un versículo aquí en la mente, en mi corazón, y yo sé de qué se trata, sé que el Señor me está hablando, sé qué es lo que el Señor quiere que yo haga, ¿sí? Pero yo tengo que hablar del mismo idioma con Él, y el mismo idioma es que la palabra. Por eso es importante meditar en la palabra de Él. No hay más poderoso que este tiempo de estar a cara con el Señor, en donde tenemos esa comunión transparente. Y cuando salimos de ese lugar secreto o aposento, como dice la palabra, ¿cuántos salen renovados? Yo salgo renovada, yo salgo recargada, yo salgo transformada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, está hablándonos acá, en este versículo, Pablo, dice, mirando a cara descubierta, como dice, como en el espejo. Cuando yo estoy con el Señor, cuando yo estoy con mi Padre, yo estoy cara a cara. Yo no estoy guardándome nada. Cuando uno se mira al espejo, pues que el espejo no engaña. Si yo tengo la arruguita acá, pues la tengo ahí y punto. ¿Sí o no? O sea, el espejo, por eso dice cara a cara, como en un espejo. Cuando yo estoy con el Señor, yo estoy cara a cara con Él. Estoy desnudando mi corazón, estoy sincerándome con Él. Estoy diciéndole, Señor, mire, yo estoy aquí, sé que ya tú me conoces, pero yo estoy aquí dándote toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Y dice ahí que cuando salimos de ese lugar, Él es el único que nos puede llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria.
Por eso hoy yo les quiero animar, los que aún no tienen ese tiempo de intimidad con el Señor, los que aún no han podido tener ese tiempo en ese lugar secreto, que lo empecemos a hacer. Y van a ustedes a ver la diferencia cuando uno tiene esos tiempos con el Señor. ¿Cómo entramos a ese lugar secreto? Algunos tienen por costumbre colocar música. Yo a veces coloco música, pero normalmente a mí me gusta entrar orando en lenguas. Los que oran en lenguas, oren en lenguas, porque cuando oran en lenguas están edificando su espíritu y están hablando de espíritu a espíritu con el Señor. Si no oran en lenguas no pasa nada, pongan una canción y empiecen a orar al Señor. Acuérdense que es el Espíritu Santo quien nos guía en nuestra oración. Hay muchas maneras, esto no es un libreto donde tenga que hacerlo de X o Y manera, no, como Dios los guíe, como el Espíritu Santo los guíe a orar. Si es en lenguas, si es colocando música, pues con música y ya. Yo normalmente oro en lenguas y ya después empiezo a orar normalmente. Como yo dije antes, esto no es un monólogo, eso es un diálogo, o sea que es entre dos. También tenemos que escuchar, porque hay veces que entramos y sí, chévere, alabamos al Señor, oramos al Señor y decimos tantas cosas y ya se me acabaron los 20 minutos y chao. ¿Y qué te dijo el Señor? No escuchamos a Dios. Hablamos todo el tiempo, pero no escuchamos lo que Él quería decirnos. Entonces es importante también. Usted dice, pero entonces ¿qué hago? No, simplemente ora, quédate callado y escucha la voz de Dios. Él te va a hablar, como te digo, te va a poner un pensamiento, te va a poner algo en tu corazón, te va a dar un versículo, te va a dar una idea. Es el Señor que está ahí. Pero es importante que nosotros lo escuchemos a Él. Ok, vamos a Mateo otra vez. Mateo versículo 7. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Iglesia, la oración no son palabras repetitivas, como lo hacían ellos antes. En el Padre Nuestro sabemos que es un modelo de oración. Esto lo hacían antes de la cruz. Nosotros ahora no tenemos que estar haciendo repeticiones. Eso no es oración. Ese era solo un modelo en el cual Jesús les estaba enseñando a ellos a orar. Ahora, hoy en día, el Señor nos da la dirección de cómo orar. Y no es repetir y repetir, porque eso no va a tener sentido. Eso es una oración que no va a salir del techo. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían personas que decían por qué Dios no les escuchaba las oraciones? Porque no saben orar, porque no conocen al Padre. Y tú vas a pedirle algo a alguien que no conoce, ¿no es cierto? Si yo voy a pedir algo o darle gracias a alguien, yo debo conocer a esa persona. Muchos piden por pedir, pero no saben cómo pedir. Y por eso muchas oraciones no son contestadas. Dijimos entonces, la oración es comunión con el Padre y es hablarle a Él como nos hablamos los unos con los otros. Es muy sencillo. Usted no tiene que entrar con el que, digo yo, jerga ya para que el Señor lo escuche. No. Entre más sencillos seamos en esa intimidad con el Señor, en esa oración con Él, en esa conversación con Él, es más eficaz que ponernos a buscar palabras rebuscadas que ni siquiera están en la Biblia ni nada de esas cosas. Es lo más sencillo que podamos ir allí. En el 8 dice que no hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenemos necesidad antes de que vosotros le pidamos. Entonces ustedes dirán, entonces yo no le pido ya a Dios nada, ¿cierto? Muchos están preguntando, ¿será que entonces yo ya no le pido a Dios nada?
el Señor ya tiene conocimiento primero de lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y debemos tener claro lo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo en la cruz. Si nosotros tenemos claro lo que Cristo ya hizo en la cruz, que nos salvó, que nos justificó, que nos salvó, que nos sanó, que nos redimió, que nos libertó. Si Él ya lo hizo en la cruz, pues yo no voy a pedir algo que Él ya hizo. ¿Sí? ¿Sí estamos? O sea, yo no voy a pedir algo. ¿Por qué? Porque es obvio que Él ya sabe. Él ya sabe lo que nosotros le vamos, en este caso a las personas que entran pidiendo cosas, pues es uno por desconocimiento, dos porque no saben lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. Ellos no saben de ese regalo que ya Dios nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa ignorancia no saben cómo orar al Padre. Nosotros no podemos estar entrando a la presencia de Dios con la lista. ¿Se acuerda que yo les dije cómo yo entraba antes? Yo entraba con ese listado y eso era de arrodillada y todo en la cama, ¿no? Y pida perdón primero por mis pecados, por los de mi familia, por toda la iglesia, y empezaba uno por uno. Yo chuleaba, créanme, yo chuleaba. Y aquí ellos que en la casa yo duraba horas orando por eso. Pero esa no es la manera, porque Él ya sabe que nosotros tenemos necesidad. Esta clase de peticiones, ahora, hay peticiones que las debemos hacer, claro que sí, que son, pero eso está en las oraciones de súplica, oraciones corporales, que son otro tipo de oraciones que después vamos a ver. En este caso que estamos, es nosotros orando, teniendo esa comunión con Él, pues simplemente vamos a estar dándole gracias a Dios por lo que Él ya nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a tener un ratico de oración, cómo es que vamos a orar. El versículo 9 dice, entonces luego antes de que les dice que no oren así, que o sea, que no oren como los hipócritas, que no oren para ser exhibidos, que no oren con vanas repeticiones, que eso no lo hagan, dice el Señor. Dice más bien, oráis así. Y empieza orando con el Padre nuestro, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea que tu nombre, dice acá, ¿cierto? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos con el versículo 9. Este versículo es una oración de introducción. Quiere decir que primeramente venimos a adorarle al Padre. Venimos a exaltar su nombre. Venimos a adorar. ¿Cómo oraríamos? O sea, una manera de orar es, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por lo que tú eres. Gracias, Padre, porque tú creaste los cielos y la tierra. Gracias, Señor, porque a ti te plació crearme a mí. Gracias, Señor, porque soy instrumento en tus manos. O yo te alabo, o yo te bendigo, o yo te exalto, Señor. Solo tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado, Señor. Amén. ¿Viste? Un minuto dándole gracias y no estamos buscándonos palabras por allá que nada que ver. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos ya esa entrada directa con el Padre, teniendo esa libertad de entrar a ese lugar secreto, a ese lugar santísimo, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si comparamos este versículo, mire, vamos a Hebreos capítulo 10, 19. Hebreos 10, 19. Perdón, Hebreos 10, 19, sí. Hebreos. ¿Ya lo tienen? Dice aquí, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea que usted y yo tenemos esa libertad por medio de la sangre de Cristo de entrar directamente con nuestro Padre Celestial. En el versículo 9 de Mateo Jesús no habla de la sangre. ¿Por qué? Porque él aún no había muerto ni había resucitado. En Hebreos ya había pasado este evento. Entonces,
En Mateo no tenían todavía esa comunión directa con Él. Nosotros ya la tenemos. Yo puedo entrar en cualquier momento, en cualquier lugar, a la hora que yo desee, tener esa comunión directa con nuestro Padre Celestial. Tenemos ese libre acceso de venir al trono de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Él ya conoce nuestras necesidades antes de que lleguemos a Él. Él sabe lo que hicimos ayer. Él ya sabe lo que hicimos antes de venir a la iglesia. Él conoce nuestro levantar, Él conoce nuestro sentar, como dice la palabra. Él conoce todo de nosotros. Debemos tener en cuenta que cuando nosotros vamos a la presencia de Él, ya venimos entendiendo que ya fuimos redimidos. O sea, nosotros ya fuimos redimidos, fuimos justificados. Ya Él lo hizo todo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero algunos cristianos todavía cometen muchos errores. Sobre todo lo que decía Néstor, el pedir perdón. Y es confesar una a una todas las cosas que hemos hecho. Como dije, Él ya sabe lo que hicimos ayer, antier, esta mañana, antes de levantarnos, Él ya lo sabe. Y entonces tendemos a traer toda esa carga ante el Señor y descargar todas esas cosas, y ahí se nos va todo el tiempo y no tenemos realmente una comunión con Él cuando ya Él sabe de antemano qué es lo que necesitamos y qué es lo que hemos hecho. Y no entendemos que ya la buena noticia es que ya Jesucristo nos limpió. Él ya nos justificó, Él ya nos perdonó. Dice que Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿por qué todavía los cristianos siguen pidiéndole perdón? Entonces, en vez de estar descargando todas esas cosas que supuestamente son pecados, ¿sí? Pues vamos a perdernos esa bendición de tener esa comunión con Él y de realmente escuchar lo que Él quiere hablarnos. Una oración sencilla. Ahora, hay momentos en que uno hace cosas. De pronto uno dice una mentira, una grosería, alguien me sacó el mal genio, porque eso pasa, ¿cierto? Eso no hace parte de nuestra nueva identidad. Eso no, el hecho que esas manifestaciones estén de vez en cuando en nosotros no quiere decir que dejamos de ser hijos de Dios. O que si usted se siente bien ir diciéndole al Señor lo que acaba de hacer, hágalo, pero no lo haga de antes de la cruz, sino después de la cruz. Simplemente vaya delante del Señor y dile: Señor, gracias, porque sé que tu sangre me limpió. Gracias, Señor, porque estas cosas que hice ayer o hoy ya no hacen parte de mi nueva identidad. Yo confieso esas cosas que hice en esas áreas en las cuales he fallado, y te doy gracias, Señor, porque ya tú moriste por mí en la cruz, ya tú me limpiaste, ya tú me perdonaste. El pecado ya no se enseñorea de mí, el pecado no hace parte de mi nueva identidad. Señor, gracias por esa sangre preciosa que tú derramaste. Amén y amén. No tienes que ir, es que yo le contesté mal a mi mamá, es que yo cerré al vecino de lado, es que yo esto, no, simplemente, Señor, yo hice hoy cosas que no hacen parte de mi nueva identidad, y Señor, pero yo sé que ya tú me limpiaste. Te doy gracias, Señor, porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y ya entra uno, ¿cierto?, a la presencia del Señor de una manera diferente. Entonces dijimos que en el versículo 9 empezábamos adorando al Señor, glorificando el nombre del Señor. Y a medida que nosotros entramos así orando, adorando al Señor, sin llevar tantas cargas, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que es menos las cargas. Y yo empecé igual, yo les decía, yo empezaba y todavía me demoraba mi tiempo
eso. Yo ahora ya entro súper fácil a la presencia del Señor. Señor, gracias, y Señor, gracias por lo que vas a hacer, y oro por las personas porque tengo peticiones, y oro dando gracias por la sanidad de fulano. Señor, gracias porque el trabajo de sutano. Señor, gracias porque tú vas delante de tal, y doy gracias, pero no es esa carga de que uno ahí, no, ya es dándole gracias al Señor por lo que Él ya hizo, porque esas peticiones que yo estoy haciéndole ahí, no se las estoy haciendo como peticiones, sino le estoy diciendo gracias por lo que ya hizo. Yo no estoy pidiendo, sino dándole gracias por lo que Él ya hizo por esas peticiones. También yo dije que la meditación es importante, la meditación de la palabra es importante. Y dije que es importante para poder hablar el mismo idioma con el Señor, para poder crecer más en esa sabiduría, en esa inteligencia y en ese conocimiento de Cristo Jesús. Cuando yo entro a mi lugar secreto también hay algo y es clave, y es el discernimiento espiritual. Ustedes dirán, ¿pero qué es eso? El Espíritu Santo, a medida que entre más comunión tenemos con el Señor, y ustedes se van a dar cuenta que más discernimiento espiritual vamos a tener. ¿Por qué? Porque yo estoy en constante comunión con el Señor, estoy escuchando la voz de Él, estoy meditando la palabra, estoy declarando la palabra y estoy haciendo la palabra. Entonces eso me da a tener un mayor discernimiento espiritual cuando yo voy a orar por alguien o por algo, o inclusive en la presencia del Señor. Ese es ese discernimiento espiritual. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tenga en cuenta que nosotros estamos orando después de la cruz. ¿Por qué le digo que tenga en cuenta esto? Porque uno de los errores que se cometen más frecuentemente, sin conocer la nueva identidad en la que estamos, es la de orar de esta forma: Señor, venga tu reino, y necesitamos que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Esa oración pues aplica para esa época. ¿Por qué para esa época? Porque el reino de Dios era Jesucristo. Él decía, dice, venga tu reino. El reino empezó en la tierra cuando Jesucristo vino. Ellos no entendían que el reino ya estaba. El reino era Jesucristo. El reino ya estaba dentro, pues no dentro de ellos, sino estaba con ellos. Estaba con ellos, sí. Entonces, para muchos puede ser una oración sincera, porque este mundo ¿cómo está? Hoy en día vemos este mundo que está de cabeza. Para muchos dirán, pues, y que no conocen, pues que venga el Señor y arregle todo lo que está haciendo, todo lo que está pasando en este mundo. Necesitamos que Dios venga aquí a este mundo y venga el reino de Dios y se establezca acá y venga, porque este orden mundial que es lo que habla todo el mundo está acabando con el mundo. Pero no es así. Hoy en día nosotros somos el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces ahí Dios les estaba hablando de una posición desde antes de la cruz, ¿sí? Vamos a Lucas 17, 20, 21. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está en vosotros. ¿Qué dice ahí? El reino de Dios está en vosotros. Ellos estaban buscando y estaban viendo dónde estaba el reino de Dios y no se daban cuenta que ya estaba entre ellos, estaba en ese entonces entre ellos. En realidad el reino de Dios está aquí, hoy en día, ya está aquí entre nosotros, y se está refiriendo el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros.
Nosotros ahora, después de la cruz, como lo dice Colosenses 1:27, ¿qué dice con 1:27? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, Cristo está en cada uno de ustedes y está en mí. Lo que ocurre es que el reino de Dios ya está siendo manifestado en la tierra a través del cuerpo de Cristo. El reino de Dios se debe manifestar a través de la iglesia. Iglesia, ustedes cada uno son el reino de Dios. Cada uno de nosotros debemos manifestar este reino afuera, con los vecinos, con los familiares, donde quiera que vayamos. Ahora para las novenas, como les decía el domingo pasado, debemos manifestar ese reino de Dios aquí en la tierra. Ya no oremos, yo sé que ya no oramos así, pero cuando escuchemos a alguien orar de esa manera, Señor, venga a tu reino para que se haga tu voluntad. No, digámosle, no, tú no ores así. Ya Cristo vino, hace más de 2000 años Él vino, y ahora mora en cada uno de nosotros. Ese reino de Dios empezó con la iglesia, con la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, en Hechos 2, si quieren leerlo en la casa, ahí comenzó el reino de Dios, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, cuando vino el Espíritu Santo, descendió y empezó a morar en los apóstoles. Ahí el reino de Dios comenzó a manifestarse aquí en la tierra. Entonces quiere decir que el reino de Dios está en cada uno de nosotros, Cristo es la esperanza de gloria, el Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros. Yo soy el reino de Dios. Y cuando dice el Señor, luego acá dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Aquí hay dos palabras, bueno, ya la explicamos primero, que es el reino de Dios. Pero dice, y hágase la voluntad, ¿cómo dice acá? Así en el cielo como en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Dios, eso lo tenemos claro. La voluntad perfecta de Dios se hace en los cielos. Pero la voluntad de Dios no necesariamente se hace aquí en la tierra, porque la palabra dice que el enemigo, el diablo, es el Dios de este mundo. O sea que este mundo está gobernado por el poder de las tinieblas, ¿sí? En aquellos que aún no han conocido a Dios. Por esa razón, no toda la voluntad de Dios se hace aquí en la tierra. Y por eso Jesús les enseñaba a orar para que se hiciera la voluntad aquí en la tierra, se hiciera igual que en el cielo, porque se sabía que el padre de la mentira y del engaño, Satanás, era quien estaba gobernando aquí la tierra. Entonces, ¿cómo es que el Señor va a realizar su voluntad aquí en la tierra? A través de su reino, a través de usted, a través de mí, porque nosotros somos embajadores de Cristo. Usted y yo somos hijos de Dios. Nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros tenemos el mensaje que este mundo necesita, que es el mensaje de la salvación. Amén. Amén. ¿Y cuál es la voluntad que Dios quiere que se haga en la tierra? La voluntad es de que toda la humanidad conozca a Dios y conozca de Dios. La voluntad de Dios es que todos sean salvos, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. De la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Es Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que yo ahora voy a orar desde esta posición? ¿Cómo es que yo debo orar de acuerdo a este versículo si digo que ya no voy a orar pidiéndole a Dios que se haga la voluntad de Él, que se haga la voluntad en el cielo, en la tierra así como en el cielo? ¿Cómo es que yo voy a orar?
Yo no voy a pedir diciéndole a Dios que se establezca el reino de Él aquí en la tierra. Yo simplemente voy a digo, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, porque tu reino ya ha sido establecido aquí en la tierra. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me has usado para que yo sea ese reino aquí en la tierra. Yo soy tu reino aquí. Y tu poder, Señor, gracias porque tu poder se va a manifestar a través de mí aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque donde yo voy, tu reino se va a establecer. Gracias, Señor, porque cuando yo vaya y abra mi boca, tú la llenas y las personas que me escuchen van a entender que yo soy el reino aquí en la tierra. Ya es diferente. Yo ya no oro diciéndole, Señor, venga a tu reino. No, yo soy el reino. Y le doy gracias a Dios porque yo soy ese reino. Porque el Espíritu Santo mora en mí. Ese reino está dentro de mí. Y Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Amén. El reino de Dios avanza con poder aquí en la tierra. Y nosotros hemos sido ungidos por Dios para llevar las buenas nuevas, para predicar el evangelio, para sanar a los enfermos, para levantar a los muertos, para dar libertad a los cautivos. O sea, ¿se acuerda que hablábamos que cómo Dios nos iba a recompensar en público? ¿Cómo era que iba a ser? Pues Dios nos va a usar. Ustedes y yo somos instrumentos de Dios para ir y llevar las buenas nuevas, para ir y predicar el evangelio. Pero yo no voy a orar, Señor, úsame, Señor, yo quiero ir a las naciones, yo quiero... No, ahora yo no voy a orar así, porque es que ya Dios me dio ese poder, ya Dios me dio esa autoridad, yo ya soy amor. Entonces, ¿cómo yo voy a orar ahora? Señor, gracias porque soy un ungido tuyo. Gracias porque yo soy instrumento en tus manos y yo soy tu reino aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque me has enviado a predicar las buenas nuevas. Gracias, Señor, porque me has enviado a sanar a los enfermos. Gracias, Señor, porque me has enviado a levantar los muertos, a resucitar los muertos. Gracias, Señor, porque me has enviado a libertar a los que están cautivos. Gracias, Señor, porque yo soy un hijo y una hija de Dios lavada con la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y la misericordia que has puesto en mí. Amén. Empezamos y oramos diferente. Hoy vamos a dejar ahí, el tema de la oración es larga. Entonces, dentro de 8 días vamos a continuar. Terminamos lo del modelo de oración. Y porque en la oración abarca muchísimo. La oración es como ahora yo ya, en la medida que yo entre en esa comunión con Dios y sepa cómo orar con el Señor, pues así mismo yo voy a aprender a cómo voy a orar y a interceder por los demás, por mi familia, por mis amigos, por el país, por los gobernantes. Entonces, el otro domingo vamos a terminar el tema de la oración. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias porque hoy hemos aprendido una vez más, Señor, cómo orar, cómo entrar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú ya lo diste todo y nos has enseñado, Señor, cómo es que debemos orar ante ti, Padre. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque somos instrumento en tus manos. Gracias, Señor, porque donde quiera que vayamos, Señor, tu reino va con nosotros porque mora en nosotros. Dile, sí, Señor, gracias porque soy instrumento en tus manos. Dile, Señor, gracias porque a partir de hoy yo voy a ese lugar secreto. Dile, Señor, gracias porque a partir de hoy voy a apartar ese tiempo para estar en la presencia contigo. Gracias porque a partir de hoy, Señor, voy a establecer esa disciplina y ese tiempo para ir y tener esa comunión y esa intimidad con mi Padre, porque en esa intimidad yo quiero que tú me hables, porque en esa intimidad yo quiero, Señor, que tú reveles lo que tienes para mí, Señor. Hoy yo quiero, Señor, conocerte más. Yo quiero, Señor, escuchar tu voz. Yo quiero, Señor, que tú reveles esos planes y esos propósitos
que tú tienes para mí, Señor, y lo voy a hacer, Señor, a través, Señor, de esa comunión y esa intimidad que voy a comenzar a tener contigo en ese lugar secreto. Gracias, Señor, porque es allí, Señor, es allí donde yo escucho tu voz, es allí en el lugar secreto, Señor, donde tú me hablas. Dile, Señor, yo te necesito. Dile, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Dile ahí, Señor, yo quiero, Señor, que me hables, que me reveles. Yo quiero tener ese crecimiento en el conocimiento de Cristo, Señor. Y es allí en el lugar secreto, Señor, donde yo lo voy a tener. Dile, Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque yo solamente no voy a orar por mí. Yo voy a orar por mis seres queridos, por mi familia. Yo voy a orar por los necesitados. Gracias, Señor, porque ahora yo camino en fe en Cristo Jesús. Yo camino con poder, con autoridad en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.